Hola chiquillas, ¿cómo están? Ya. Bueno, estoy un poquito nerviosa. Sí. Oremos. Papá, tú nos has conocido y nos has escudriñado. Tú conoces cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, Señor. Tú conoces todo. Tú sabes muy bien que no soy digna de pararme a enseñar. Pero decido obedecerte. Ya. Vamos a hablar del versículo que nos convoca. Bueno, todo nos convocaba en verdad. Perdonen, yo soy así, muy lábil emocional. Ya. Vamos a hablar de este versículo tan conocido, tan escuchado que está. Gracias, amiga, pañuelo. Este versículo tan comentado que está en Mateo 11, Nelita, sí, ya está, perfecto. El versículo del 28 al 30, ¿ya? Este versículo dice así: vengan a mí o venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, Nelita, dame una. Gracias. Avancemos una. Bueno, yugo. No sé si todas conocen lo que es un yugo. Algunas hemos tenido la oportunidad de conocer el campo, de conocer esto en directo, otras no, otras son muy jóvenes y esto está como ya muy antiguo. Así que puse una fotito para que puedan ver lo que es un yugo. Es un instrumento con el cual dos bueyes o mulas se atan, se les amarra desde el cuellito, es un instrumento de madera y los une, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la fotito de cómo funciona y generalmente se unen para llevar una carga. Entonces, dos animales claramente llevan la carga de mejor manera que uno, es más efectivo así. Avancemos una, Nelita. Entonces, en este versículo vemos una invitación. El Señor nos dice a nosotros, vengan a mí. Nos está invitando a ir a Él. Y no es una invitación a cualquiera, dice, vengan todos los que están cansados y cargados. Tiene una promesa también, dice, yo los haré descansar. También hay un mandato, dice, tomen mi yugo, o como lo explicamos ahora, pongámonos, enyuntémonos con Él. Ya sería como, yo como, según la foto de animal, me enyunto con Cristo. Entonces, enyuntada con Cristo, quedándonos a su lado, podemos aprender de Él, que es manso y humilde. Y hay una bendición que el Señor nos dice, además de la promesa que está ahí, dice, encontrarás descanso para tu alma, porque mi yugo, es decir, estar enyuntado conmigo, estar enyuntada conmigo, estar junto a mí, es fácil. La palabra original en realidad no es fácil, ¿ya? La palabra es Christos, que se traduce como agradablemente bueno, útil. Entonces podríamos parafrasear y decir, encontrarás descanso para tu alma, porque estar junto a mí es agradablemente bueno y mi carga es liviana. Bueno, una vez que ya como que dimos una idea redondita de lo que estábamos hablando acá,
podemos ver que Jesús se está autodefiniendo en este pasaje como manso y humilde. Él podría haber tomado otros adjetivos para definirse, pero él se autodefine como manso y humilde de corazón. Podría también el Señor haber enfocado en algo como yo soy poderoso, yo soy el único, yo soy... Pero una vez más, Él no es como nosotros. Una vez más, escapa lo que nosotros podríamos haber dicho o pensado en su caso. Él no es como nosotros. Entonces, Él nos está pidiendo que imitemos esto de su carácter en estos versículos. Así que vamos a profundizar los conceptos de mansedumbre y de humildad, que es súper interesante porque la verdad, al profundizar en qué es cada término, podemos sacar mucha más riqueza de cómo aplicarlo, porque yo creo que como mujeres nos cuesta mucho estas dos palabras. No quiero generalizar, voy a hablar por mí. Bueno, la palabra manso o mansedumbre en el griego es praus o praotes y hace referencia a ser apacible, a ser humilde. Muchas veces se toman como sinónimo de la humildad, ¿ya? Habla de ser gentil, de ser dócil. Y en griego la palabra praus hace referencia a un animal que ha sido domado. Por ejemplo, un caballo que una vez fue salvaje, pero que ahora es obediente. Hay docilidad en praus. Pero tras esa docilidad hay una fuerza muy, muy grande. Esta es la suprema característica que tendrá el hombre o la mujer mansa o manso. Y es estar bajo un perfecto control, pero no un autocontrol como solo de nosotros mismos, sino que es un perfecto autodominio, pero dominado por Dios, pues sería Dios quien nos da esa capacidad. No es una capacidad humana que provenga de nuestro propio corazón, de nuestro propio modo de equilibrio, no. Números 12:3 nos dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero si recordamos las historias, podemos ver que ese mismo Moisés muchas veces actuó con decisión, muchas veces vivenció ira cuando fue necesario. ¿Ya? Entonces, bueno, una vez que entendemos más o menos este concepto, nada más añadir que tampoco tiene que ver con nada de pasividad, ¿ya? Sino que, recordemos, es una fuerza bajo control, pero el control de Dios. Por otra parte, la palabra humildad, ya que es como tapeinoso, proviene del latín humilitas, tiene la raíz humus, que significa tierra, y está relacionada con la aceptación de nuestras limitaciones y con sumisión. El concepto bíblico de la humildad se relaciona con tener un buen entendimiento sobre quién somos nosotros y sobre quién es Dios. Se asocia también a no tener un concepto más alto de nosotras mismas del que debiéramos tener. Es decir, pensar de nosotros con moderación. Pensar la verdad, y la verdad de quién somos está en la palabra. Por ejemplo, este versículo que vemos en el Salmo 8, versículo 3-4, no está ahí, pero dice, es David diciendo, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Entonces, David está expresándose con un corazón muy humilde. Aquí es como, finalmente, él está entendiendo y está entendiendo quién es Dios, entendiendo quién es Él y respondiendo con admiración, con gratitud hacia Dios de que haya decidido mirarnos y que más encima desee tener una amistad con nosotros. La palabra también está llena de versículos como 1 Pedro 5:5 que dice revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces también es
podemos entender que la soberbia es un opuesto de la humildad, ¿ya? El ensalzarnos, el aumentar nuestro valor por sobre lo que es la verdad. Entonces, nuestra humildad o falta de humildad, porque en nosotros el Señor ha desarrollado sin duda humildad en áreas de nuestra vida, en nosotras, de nuestro corazón, pero también hay falta de ellas en muchas otras. Tiene que ver entonces en cómo nosotras nos concebimos, la opinión, el valor que nos otorgamos, ¿ya? ¿Cómo está eso ahí? La mansedumbre es nuestra, podríamos decir, que es nuestra actitud frente al trato de Dios y las personas. Y la gentileza sería como la expresión externa de una actitud interna de mansedumbre. Vamos a volver al pasaje. El llamado y la mansedumbre es un llamado que no es solo para las mujeres, es un llamado que es para todo el que decida seguir al Señor. El mundo aborrece y desprecia estas cosas. El mundo no le va a otorgar valor a estas características. Así que eso no nos sorprenda. Solo las ovejas vamos a reposar en nuestro pastor y vamos a hallar descanso en él. La mansedumbre o humildad tampoco es algo, como decíamos, que se nos va a dar naturalmente, porque el Señor dice, aprendan de mí. Entonces, si no lo somos, es como, es verdad, está bien, no somos porque tenemos que aprender de Él. No nacimos así, no está asociado a nuestra personalidad, porque a veces uno dice, yo soy más calladita, más señorita, más aquí, más allá, soy mansa. No, tampoco. Otra que diga, no, yo soy de familia, yo siempre digo mal los dichos, italiana o no sé qué, algo así, y es como, soy así de carácter, no puedo, yo soy iracunda y tampoco, no va por ahí. Ya de hecho, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu, un versículo, todos conocemos, yo creo acá, en Gálatas 5, 22 y 23, los frutos, ya, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, únicamente enyuntadas, si volvemos a la figura anterior, con Cristo podemos aprender y ser mansas y humildes. La mansedumbre y humildad tampoco tiene que ver con no tener carácter, porque a veces como que nos da miedo decir, pucha, que si yo soy como el Señor, van a pasar por encima de mí, La verdadera mansedumbre, chiquillas, requiere todo lo contrario a la debilidad. Realmente es una fuerza inmensa. Es una fuerza bajo el control de Dios y tiene dos caras. Y estas caras, porque asociamos a mansedumbre callada. Mansedumbre no digo nada. Mientras puede pasar de todo en nuestra cabeza. ¿Eh? Pero no, eso es más, me quedé callada. No. La mansedumbre, chiquillas, es fuerza bajo el control de Dios y tiene que ver con una sujeción y con una obediencia perfecta al Espíritu Santo. Ya sea la cara de la moneda que nos hace callar, detenernos, parar, obedeciendo al Señor, como también la valentía que se necesita para hablar o para actuar cuando el Señor así nos indica. Hay promesas asociadas a la mansedumbre. Hay descanso. El Señor nos ofrece paz. Incluso Mateo 5:5 nos dice que son bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Heavy digamos como la promesa a esto. Entonces, acá estamos puras discípulas del Señor, destinando un día sábado para escuchar de su palabra, para estar aquí. Por lo tanto, el Espíritu Santo en cada una de nosotras va a buscar forjar esto. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? No me respondan, sino en sus mentes. Bueno, la palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que voluntad de Dios es nuestra santificación. Romanos 8:29 nos dice, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces es Dios quien desea traer nuestra falta de mansedumbre, nuestras actitudes desprovistas de mansedumbre, y traer todo esto bajo su control, gestando la mansedumbre de Cristo en nosotras, sus hijas. Dios quiere que seamos sumisas y sujetas a su liderazgo en nuestras vidas. Y eso involucra no solo porque a veces yo me sujeto al Señor, me someto a Dios, pero no me digan lo mismo con mis autoridades terrenales. Yo las entiendo. También he pensado así. Es más difícil porque Él es una autoridad perfecta, pero nuestras autoridades terrenales a veces no son fáciles de obedecer o no es fácil sujetarse a ellas. Para las que están casadas, esto vale hacia sus esposos, para las que no, hacia sus líderes en la congregación. Vuelvo de nuevo a lo que Dani decía, ¿cómo miramos hoy a los hombres? Y hemos sido tan permeadas por nuestra cultura que creo que nos hemos privado de bendecir el rol de ellos y muchas veces hemos ocupado sus espacios. Las palabras que ellos debieran decir a veces somos tan rápidas que las decimos nosotras. No les damos el tiempo, siempre somos más rápidas, ¿o no? El Señor quiere que seamos sumisas y sujetas a su liderazgo y también al liderazgo terrenal que Él dejó sobre nosotras. Que estemos tan acostumbradas a la mano de Dios sobre nosotras que podamos responder sin decir peros o pero es que, digamos como María al tiro, sí Señor. La pregunta entonces, ¿cómo estamos respondiendo nosotras? Vamos a orar de nuevo. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra que tiene el poder de libertarnos, tiene el poder de enseñarnos, de hacernos cambiar. Nos declaramos, Señor, ineptas para esto. No se nos da fácil. Hemos tenido malos ejemplos. Nuestras mamás probablemente no tuvieron estas actitudes. Entonces las tenemos que aprender de ti, tennos paciencia y ayúdanos a entender un poquito más hoy día. Amén. Ya, vamos a hacernos un mini scan, ¿ya? Un escaneo, así como mental de nosotras. Y para eso vamos a ver cómo se podría ver la falta de mansedumbre en características prácticas de una mujer como ustedes o como yo. Ya, por ejemplo, la falta de mansedumbre se vería cuando tenemos un autoconcepto elevado de nosotras mismas, cuando tenemos sensación de superioridad. Vivimos para nosotras mismas, para nuestros propósitos personales. Por lo general estamos siempre en lo correcto y el resto del mundo no. Nos sabemos merecedoras de todo lo bueno de Dios, pero no de lo malo. Impulsiva. Pasa y yo reactivo rápidamente. Tengo falta de dominio ante la provocación. Me enojo recurrentemente, me ofendo o me irrito fácil si poner la otra mejilla es algo celestial a mis ojos. No, eso no. Yo hago justicia a mis modos. Apurada, todo para ayer. Muy rápida para criticar al otro. Si es hombre más todavía, si es hijo, uy. Y me es común la generación de conflicto o cuando estoy en problemas, la autocompasión. Ay, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Es que si tú no hubieses hecho eso, ¿cómo me hiciste sentir? ¿Qué más querías que hiciera? Otras preguntas que voy a lanzar es para que nos hagamos estas preguntas a nosotras mismas. ¿Pensamos de nosotras con moderación? A lo mejor no nos sentimos superior a todo el mundo, pero me siento superior a algunas personas que me rodean. Sinceramente. ¿Me irrito con facilidad cuando las circunstancias no me agradan? ¿Soy impaciente? ¿Veo de forma crítica y o
negativo, veo lo negativo fácil en el día a día. Soy una mujer controladora, tengo que controlar mi casa, lo que se pone mi esposo, las cosas del matrimonio, el ministerio, la iglesia, cuándo hacemos esto, cuándo no. Generalmente los niños te piden permiso a ti para las cosas. La mamá es la última que da la opinión o los permisos. Buscamos paz en tener el control y nos da como, ay, ya todo está bien, cuando las cosas ya se hicieron como dijimos. Ahí es como ya, ahora descanso. Soy muy buena para hablar, me compadezco comúnmente de mí. Soy siempre como a la defensiva cuando me critican. ¿Cada cuánto tiempo me arrepiento? En lo íntimo y con palabras, con los demás, con mis hijos, con mi esposo, con mis amigas, con mi jefe, con quien sea. ¿Qué he pecado? Ya. Ahora, para el otro lado. ¿Cómo se vería la humildad y la mansedumbre en una mujer como ustedes o como yo? Bueno, podría ser que mantiene su paz, tiene dominio propio, se ve serena, independiente de las circunstancias, está tranquila, se arrepiente con frecuencia, es flexible, es sujeta a la autoridad celestial y terrenal, descansa en que su justicia viene de parte del Señor, es de blanda respuesta, es perdonadora, perdona muchas veces y es tolerante. No es dada a la palabrería, así, es pronta para oír y es servicial. Chiquillas, la aplicación de la mansedumbre la vamos a ver siempre en nuestra relación vertical con Dios y en nuestra relación horizontal con las personas. Tener un espíritu manso o no tenerlo va a afectar, por lo general, a la mayoría de las áreas de nuestra vida. Va a afectar en cómo respondemos a la voluntad de Dios, a nuestro trato con personas, a los problemas, al éxito, a cuando nos alaban, a cuando nos ridiculizan o nos humillan, a cuando tengo prosperidad económica, a cuando estoy en pobreza o en dificultad económica. Una mujer mansa y humilde está desprovista de orgullo. No siempre está mirándose a sí misma ni a sus intereses. La persona verdaderamente humilde no se compadece tanto de ella misma, en este caso que somos mujeres, nosotras, no nos compadecemos. Si fuéramos humildes, no nos compadeceríamos tanto de nosotras mismas porque tenemos muy presente nuestro pecado primero. Entonces, cuando se presenta el pecado o la injusticia desde afuera, somos más compasivas, porque sabemos que lo mismo está acá adentro, tal vez en otra cosa, una en A, el otro en B, pero la condición que compartimos de haber sido caídos y que dependemos de la gracia de Dios y de su trato constante en nosotros para vivir en santidad es la misma. Entonces lloramos primero nuestros pecados. Ya, vamos a derribar argumentos, porque en nuestra mente es rápida. Se levantan muchas ideas, muchos argumentos para decir, no, así como, sí señor, todo lo que quieras, pero por aquí como que ya me empieza como a enronchar un poco el tema. Esto puede ser, chiquillos, yo las entiendo muy bien porque el Señor claramente va derribando idolatrías, va sanando heridas, todo lo que nosotros a veces nos negamos como a ponernos bajo el trato del Señor y a creer que su verdad es lo mejor, es porque claramente hay motivos, ¿ya? A lo mejor para algunas de ustedes el deseo de control las hace sentir más seguras porque mucho tiempo de sus vidas han estado en una situación de inseguridad, de vulnerabilidad. El Señor nos comprende y nos entiende, lo que no significa que nos va a dejar así, porque no es lo mejor. Y Él quiere lo mejor. Tenemos miedos, como decía la Lolito, la Dani, o las dos tal vez. Estamos quebradas. Llegamos a Él así. Pero la mansedumbre fluye de la confianza en que Dios está al control. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que estarlo.
Él está al control. Entonces, como, ahí empezamos como ahí a descansar un poquito. Esta confianza es en que Dios está obrando sobre el mundo, en que Él está cumpliendo sus propósitos, en que Él es el que vence, en que Él tiene la última palabra, en que Él va a corregir todos los males. Eso es lo que nos puede hacer mansas, chiquillas, la confianza en el Señor. Y hoy quiero animar a todas ustedes y seguir animándome a mí, porque soy la primera, a soltar una y otra vez y arrepentirnos las veces que sea necesaria, todos los días si es necesario, el deseo de ejercer control. Porque esto es pura ilusión, nosotras creemos que estamos ejerciendo un control, pero la verdad es que nunca tuvimos el control, no lo tenemos y no lo vamos a tener. Entonces, como Eclesiastés dice, como creemos que vamos a agarrar, pero después como vemos que era bruma, viento, eso no va a pasar. Entonces, fuerza desperdiciada. Soltemos el deseo de ser entonces las que domamos las situaciones, las cosas, aparentemente, ¿ya? El deseo de que todo sea a nuestra manera. No fuimos creadas para ese rol. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos sufriendo, y aquí es como que, porque en un día lindo, estos términos y obedecer al Señor es más fácil, pero cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando circunstancias difíciles en nuestra vida, no estamos viendo la salida, la mansedumbre, como podríamos pensar, como no, eso tengo que, no, es como, es mi enemiga la mansedumbre. Y es como, no, la mansedumbre no va a ser tu enemiga en ese escenario. Es más, nos puede tranquilizar en ese escenario. Porque nos va a hacer, el confiar en el Señor, nos va a permitir no solo soportar la tribulación, sea cual sea el nombre que le pongamos, sino ser capaces de recibir el bien o el mal de la mano del Señor. Y que podamos bendecir el nombre de Dios y gozarnos en el Señor y seguir buscándolo y llorando con Él, pero gozosa en espíritu, aun cuando las cosas estén muy mal. Ese es el corazón de la mansedumbre. Dios quiere que estemos en este punto de estar bajo su mano, confiadas en Él, no teniendo miedo de sujetarnos a Él, no teniendo miedo de la adversidad, del porvenir, porque estamos decididas a aceptar las voluntades de Dios, las circunstancias que vengan, como parte de un propósito sabio y amoroso de parte de nuestro Papá Celestial, que tiene cuidado de nosotras, que no tiene planes de mal, de calamidad para nuestra vida, sino planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Ser mansa, entonces, implicaría que no puedo denunciar el mal. ¿Qué creen ustedes? Bueno, también la Danita, la Lola, dijeron, cuando se trata de delitos, no va al tema ahora, pero debemos hacerlo, debemos denunciar el mal, no podemos ser cómplices de ese tipo de cosas, de delitos, de que manejemos información de que alguien está siendo vulnerado y nosotras con nuestro silencio ser parte de eso. El Señor ha puesto autoridades, ha dispuesto que nos sujetemos a leyes, digamos, en nuestro país, etc. Entonces, el Señor es Dios de orden y podemos, sin duda, debemos denunciar el pecado, los delitos que presenciamos, ya que estén penados por la ley y todo eso. Pero cuando somos provocadas, cuando no estamos hablando de este tipo de situaciones, sino de, por ejemplo, una provocación hacia nosotras, cosas que no salen bien en el día a día, cuando pecan contra nosotras, por ejemplo. El recordar que somos pecadoras, que necesitamos la misericordia de Dios, nos va a venir muy bien en esos momentos, ¿ya? Ahora, el concepto de humildad y de mansedumbre siempre van a ir de la mano, ¿ya? Un corazón manso
va a ser humilde, una persona humilde va a manifestarse también con un comportamiento de mansedumbre. Están asociadas, ¿ya? Y cuando tengamos que hablar, porque el Señor también, cuando se trata de pecado y de estas cosas, ya sean en relaciones de amistad, de hermandades en la iglesia, problemas dentro del trabajo ministerial, problemas con los niños en la casa, o hijos grandes, o el esposo, o sea, las cosas hay que hablarlas y es como está bien que las hablemos, pero nosotras sabemos perfectamente cuando la motivación es santa para hablar. Y sabemos cuando queremos hablar solamente para como botar eso que está ahí de repente como desordenado y que no hemos ordenado primero con el Señor. Entonces dejamos la escoba. Entonces podemos, sí, hagámoslo, pero con el corazón ordenado antes, con motivaciones ya limpias. Y esas ya debieron haber pasado en oración por el Señor. Si ya lo tenemos como ordenadito, hagámoslo. Siempre va a ser de bendición como conversar las cosas cuando mi motivación es edificar al otro, vulnerarme, decir, mira, sí, esto me dolió, esto de aquí, pero quiero dar un paso y restaurar. Recordemos, chiquillas, también que algunas nos va a acomodar la parte de la mansedumbre, o se nos va a hacer más fácil el tema de callar, de ser refrenadas, pero la otra cara de la mansedumbre, que tiene que ver con la sujeción al Espíritu, de obedecer y de ser como Cristo, a lo mejor nos va a costar más, o viceversa. ¿Ya? Recordemos que finalmente lo que perseguimos, lo que el Señor nos pide es que seamos como Él, y esto es una sujeción al Espíritu Santo, ya sea para refrenar o actuar. Es como... ¿Y qué hacemos cuando a veces tenemos sentimientos intensos de ira? Porque ya que pequen contra mí, pero a veces vivimos situaciones que es como que realmente estamos abrumadas emocionalmente y tenemos ira. Y gritamos a veces. ¿Qué hacemos con la ira? La mansedumbre no significa erradicar la ira. Ya recordemos que las emociones son creadas por el Señor. Entonces, muchas veces hay ocasiones que justifican bíblicamente, son justificadas para la ira, está bien. El tema es que Dios quiere dirigir y controlar nuestras emociones y que nosotros tengamos dominio propio para que podamos enojarnos, pero no pecar. ¿Ya? Airaos, pero no pequéis. Muy conocido versículo en Efesios 4, 26. Como hijas de Dios tenemos la capacidad de responder con mansedumbre. En febrero de este año, todo el año pasado el Señor me trató con... O sea, yo creo que me va a tratar toda la vida, pero todo el año pasado este fue un tema para mí. Me intentaba, sobre todo en la parte del matrimonio, porque con los demás es como más fácil, pero adentro de tu casa, con los niños, con el esposo, es como que ahí uno muestra así como lo peor, ¿no? Entonces yo trataba y como que iba bien y ¡pah! Me mandaba así como unas caídas y era como, ¡ay, de nuevo! Y era así como, ya, en febrero de este año lloré, para variar, lloré. Y le dije al Señor, no se puede. Humillado, y yo soy orgullosa más encima. No puedo, le dije, Señor. No se me da esto de que tú controles, de que yo ante la injusticia responda. No, me dio mucha pena porque igual uno le dan ganas como de que sí se pueda, ¿no? Como de que uno lo logre. Entonces fue así como, ya, no, y nada que hacer nomás. Si no, lo traté, llevo un año, pues le dije, Señor, orando por esto, intentando y no. Es muy deleitoso para mí lo que se siente hacer justicia con mi boca, por ejemplo, cuando me dan motivos más todavía. Entonces fue así como que ahí el Señor como que hizo algo. Y dije, ay, esto quiere decir que esto es... Oh, me puse contenta después, obviamente, porque típico que uno tiene luces de cosas, pero como que se bloquea cosas muy obvias, a veces no las vemos, ¿ya?
Pero ahí el Señor como que sacó un manto y me dijo, Chío, esto es como todas las cosas, ¿no te acuerdas? Nada has podido, pero yo sí, así que hay esperanza, vamos, sigamos. Y es como, de veras, sí. Entonces así ha sido y así seguimos. Entendiendo que en mi fuerza y en la fuerza de ustedes, ahórrense la vuelta que me he dado, no van a poder. Pero enyuntadas con el Señor, ahí sí que se puede, y lo he comprobado. También ambas cosas, no es que como que porque lo hacemos bien una semana, la otra semana no vamos a mandar una rana, no. Pero esto es una cosa de dependencia continua a estar enyuntadas. Porque si nos soltamos un poquito, ya es obvio, ya vamos a salir, nos conocemos bien. Pero apegaditas a Él, es como, por ahí va la cosa, ahí está la cosa. Así que el Señor, por fe, yo les comparto, nos va a capacitar para soportar el mal pacientemente. Nos va a ayudar a no pecar ante las provocaciones cuando, por ejemplo, somos tratadas con injusticia. Ya. Si con todas estas preguntas, cosas que estamos aprendiendo y todo se autoexaminaron rapidito y como que les salió más o menos mal. ¿Qué hacen? Bueno, como les dije antes, el Señor está tratándonos, así que, y el Señor puede con los potros más difíciles, más duros. Así que tenemos esperanza, porque Él sabe a quién eligió, así que Él va a hacer la obra. Es por eso que Él usa a nuestro prójimo como lijas celestiales. Esa frase no es mía, es de Nancy DeMoss Wonderful. Y me encanta a mí, porque encuentro que es como súper ad hoc, como que el Señor nos lija como con las personas y con la gente que está en nuestra vida. Entonces, ustedes y yo tenemos bordes ásperos. Tenemos bordes ásperos que necesitan esa lija. El Señor sabe lo que necesitamos. Ahí está. Vamos a leer este versículo que dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una vez, hace años atrás, alguien me alumbró con este pasaje que para mí fue tan hermoso, que dice que el Señor aprendió la obediencia. Y eso anima tanto. Si bien Él nunca pecó, es como Él la aprendió. Y no la aprendió de cualquier manera. ¿Cómo la aprendió? Dice que en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas. No es como un Señor, ame más humildemente. Es como ruegos, súplicas, clamor, lágrimas. Y fue oído a causa de su temor reverente. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Entonces el Señor nos llama a vivir como Él, a aprender la obediencia. No rehuyamos del dolor. Yo soy la primera que siempre quiere rehuir del dolor. No nos gusta el dolor. Es obvio, es como, no está mal, es como, es natural de ser humano. Pero no arranquemos de eso, porque el Señor lo va a usar. Es parte de las formas en que Él va a obrar en nosotras. O sea, si lo hizo en Cristo, ustedes y yo lo necesitamos aún más. Lamentablemente vamos a tener que sufrir. Entonces, la piedad es todo un proceso, la santificación es todo un proceso. No hay una fórmula que yo les pueda decir aquí. Es Cristo en nosotras, formando la justicia de Dios en nosotras. Pero, para ir cerrando, un buen punto de partida es ser honestas con nuestras debilidades, y por eso es que dije tantas características y preguntas. Respondámoslas, si nadie las va a escuchar en sus mentes, y después con el Señor, sincérense, y después si pueden dar un paso y confesarse las unas con las otras, tener amigas dentro del cuerpo de Cristo, hermanas, compañeras que
con las que puedan decir, hoy la embarré en esto y me cuesta esto, y a lo mejor no a la primera se lo van a decir a la persona que se lo tienen que decir o pedir perdón a la persona que lo tengan que hacer, pero hay que partir por algo, ¿ya? Con el cuerpo, con el Señor y de ahí para adelante. Si queremos cultivar un espíritu manso, hagamos esto, oremos, roguemos, clamemos. Digámosle al Señor que me duela este pecado, de no ser así, de no ser como tú, que no nos sea indiferente. Bueno, ya dije de compartir dentro del cuerpo de Cristo y dejemos de culpar a quien nos saca de casilla, porque ese es un clásico para nosotras. Siempre el mundo tiene la culpa. Siempre es que mi hijo, es que mi amiga, es que si no me hubiesen dicho... Siempre hay otro. Ya, bueno, el hombre también hace esto, pero... ¡Ay, ya lo hice de nuevo! Nosotras tenemos que verlo en nosotras. Porque yo... Bueno, nosotras, es clásico. Y mira cómo se me sale. Siempre estamos viendo que el otro del primer paso, que el otro finalmente también lo hace. Y no, es como nosotras. Ay, Señor. Y confiar en el Señor, que dijimos que era central. Creerle al Señor, clamarle al Señor para que forje su persona en nosotras. Porque eso es su voluntad. Y el Señor, ¿qué dice cuando oramos su voluntad? La podemos dar por hecha. Es su palabra y Él no miente, entonces como dice, lo va a hacer. Es gentil, es manso. Y es así como Él decidió traer justicia. Él es el Cordero que ha sido inmolado, que conquista. El resumen de la historia es que el Cordero gana, el Cordero vence, y a través de Él podemos también vencer nosotras. Así que volvamos a la cruz y quedémonos ahí. Y vamos a terminar leyendo 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23, que dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el espíritu de la mansedumbre. Miremos a Cristo, celebremos en Él, aunque a veces queramos estar de cumpleaños nosotras, celebremos en Él. Él lo merece. Se trata de Él. Aprendamos de Él, vivamos en su presencia, permanezcamos en la cruz, permitamos que el Señor forje su imagen en nosotras. La va a formar igual, pero suframos por hacer el bien, por alinearnos por ese lado, porque el Señor tiene 1000 caminos para hacerlo. Tomemos el que nos conviene. Si somos sus discípulas, si confiamos en Él, entregamos nuestros caminos a Él, esperamos pacientemente en Él, entonces Él ya ha comenzado a ayudarnos y nos seguirá ayudando. Y una de las formas en que nos ayudará es asegurándole a nuestros corazones que somos bienaventuradas, que somos dichosas ya, ahora, en esta circunstancia, tal como estamos hoy día. Que todo lo que hay en el mundo, todo lo que podríamos desear ya es nuestro, porque lo tenemos a Él y Él es el máximo don. Él es nuestro máximo don. El resto es mentira. Nada nos sacia permanentemente, pero Él sí. Y mañana, es hoy día, y mañana los mansos, las mansas heredaremos la tierra. Así que tenemos esperanza. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos de manera tierna, de manera paciente a cada una de nosotras. Gracias, Señor, por cada padecimiento, por cada lija que duele cuando se pasa, que incomoda. Gracias, Señor, por habernos tomado y haberte comprometido a llevarnos hasta el final, Señor, hasta tu regreso. Y gracias porque como iglesia nos vas a presentar limpias y blancas para las bodas del Cordero. Y ya no vamos a llorar, ya no vamos a sufrir, Señor. Pero de este lado, conocer tu consolación, Señor, es precioso. Perdónanos, Señor, trae arrepentimiento, lo necesitamos, Señor.
Amén. Quiero invitar a mi amiga Poli para que nos anime con su testimonio. Hola chiquillas. Bueno, les vengo a contar un poco cómo ha sido mi proceso con respecto a la mansedumbre. Adquirir este don, permitir que el Señor trabaje en nosotros, en mí. Yo siempre pensé, chiquillas, que era una mujer mansa, calma, paciente. Así me vi siempre, hasta que nació el Mateo y después el Renzo. Ha sido súper fuerte darme cuenta de que la maternidad principalmente, porque también hay otras áreas que el Señor usa, ¿cierto? Ha sacado a relucir tantas áreas de mi vida en las que soy súper débil. Cuando mi amiga acá hablaba con respecto a la definición de falta de mansedumbre, podría haber dicho mi nombre y quedaba todo ahí definido. Las características que ella nombró me identifican y significan una lucha diaria para mí. Este tema de la falta de mansedumbre, se me viene a la mente este versículo de Pablo cuando está en el Salmo 51 que dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Este pecado que tengo, que el Señor está trabajando en mí y que va a seguir trabajando y que voy día a día avanzando, significa como una alerta. Constantemente el Señor me muestra que estoy falta de eso. Y día a día esa lucha está presente. Y hubo un tiempo al principio, cuando me di cuenta que tenía esta falta de mansedumbre, me frustré mucho, porque estaba fallando, porque no podía. Y llegué a un punto en que me sentía como en ese lodo cenagoso, sin esperanza. Y dije, Señor, no, esto no puedo. La chica lo enfrentaba con orgullo y yo así como, no, así derrotada total. Señor, no, ¿cómo lo voy a hacer? Lloraba y me frustré a tal punto que me quedé así como sin esperanza. Así como, imposible, Señor, no. Y el Señor me recordó que estaba siendo incrédula. Me dijo, Poli, estás no creyendo. Estás viendo ese pecado más grande que lo que yo puedo obrar en ti. Y el Señor siempre, lindo, precioso, como nos anima, sacó esa mochila y dije, ya, Señor. Entonces me paro, enséñame a batallar. ¿Cómo se batalla esto? Y el Señor, en esta búsqueda de poder ser perfeccionada por Él en esta área, ha ido hablando a mi corazón. Y las cosas que ha mostrado se las voy a compartir. En primer lugar, el Señor me mostró que para mí es súper importante tener el control. Y es que es una idolatría. Cuando las cosas se salen de mi estructura, lo primero que manifiestan mis emociones es ira, descontento, enojo, frustración, queja, crítica. Mirar al otro por debajo de mí, yo como superior. Pero el Señor es tan hermoso que me ha mostrado y ha sacado esa mochila pesada. Está sacando, porque me la vuelvo a poner, se me sale, me la vuelvo a poner. La está sacando, recordándome que es Él el que tiene la última palabra y que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Que puedo descansar en Él y en las circunstancias que Él permite en mi vida. Me di cuenta que le estaba dando valor a las cosas que Él no le daba. Y eso me hacía vivir agotada, propensa a la ira, amargada. Por lo tanto, el Señor me está instando, es constante esto, a soltar y a seguir soltando a diario las áreas en que finalmente estoy amarrando y haciendo de mí un lastre. El otro punto, el Señor me enseñó que Él es manso y humilde de corazón. Llegó a mis manos un libro muy lindo que se llama Manso y humilde, el corazón de Cristo para los heridos y pecadores. Se los recomiendo. Muy bueno. Donde se profundiza acerca del corazón de Cristo y fue muy impactante para mí darme cuenta de que habían áreas de mi vida donde yo tenía una imagen de Cristo muy diferente a la que es en realidad. Me imaginaba a un Jesús mirándome con desdén cuando pecaba, con las cejas levantadas, así como, de nuevo, te amo, pero fallaste. Así lo miraba.
Así lo veía y me sentía súper frustrada cada vez que yo fallaba. Pero el corazón del Señor no se frustra, no reacciona con ira frente a nuestras fallas o cuando acudimos a Él con angustia y vacío buscando perdón. Al contrario, su gloria aumenta cuando Él reacciona con gracia y misericordia frente a nuestro fracaso y miseria. Y eso, chiquillas, marcó una pauta. Así. Si Él actúa así, yo también quiero actuar así. Yo quiero ser imitadora de mi buen pastor. Por ejemplo, cuando esto lo hago práctico, cuando algo no sale como yo quiero, cuando mis hijos hacen una pataleta, me responde mal, mi naturaleza es cabra, miércoles. Pero el Señor me recuerda, acuérdate que el Señor no responde así frente a tus fallas, responde tú como Él. Y el Señor me ha mostrado y el Espíritu me recuerda, gracias a su misericordia, que tengo que encaminar mis fuerzas en ser como Él y no darle rienda suelta a mi carne. Y ese versículo me encanta que dice que Él no rompe la caña cascada. De esa caña cascada yo a veces he querido romperla más, pero Él hace robles de justicia. Plantío del Señor, de una cañita chiquitita, Él las fortalece con su palabra, con su misericordia, Él da vida. Pero mis palabras a veces no daban vida. Otro punto, fue en otro libro, no piensen que leo puros libros y no leo la Biblia, pero quiero, porque he sido súper animada. Fue ver al Señor como el cazador de dragones. Así lo conocí en otro libro, y donde ejemplificaban que esa como ira que nos viene, o esa como olla de presión que a veces uno siente así cuando que, Señor, cállame, frente a cualquier cosa que tú quieras, así como... es esa manifestación de la carne finalmente como el dragón que vive dentro de nosotras, que es la vieja naturaleza. Y que yo no soy capacitada para matar a ese dragón, sino que hay uno solo capacitado, nuestro Señor. Así que cuando viene esa olla de presión, recuerdo nuevamente, gracias al Espíritu, Señor, tú domaste ese dragón, dómalo tú, Señor, yo no quiero pecar, no quiero hablar, me voy y clamo, Señor, tú domaste. Son como salvavidas que el Señor me ha ido entregando. Otro punto fue la palabra. Permitir que la palabra more en abundancia en nuestros corazones, porque son nuestra arma para batallar. Son nuestra espada, pero también son nuestra calma, porque la palabra es un balde de agua fría a esa ira. Cuando, nuevamente yo lo hablo desde la maternidad, porque es el punto donde el Señor usa es el cincel que el Señor ha usado en mi vida. Cuando hay algo, una rabieta, una pataleta, una respuesta mala, el Señor me recuerda, Poli, la ira humana no obra la justicia de Dios. Señor, ya me voy, respiro, la ira humana, Señor, ayúdame a caminar por esa verdad. Y es tan cierto, si reaccionamos con ira no vamos a obtener la justicia de Dios. En Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra palabra, otro punto, otro versículo de batalla. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:24. Otro punto, agradecer las circunstancias. Ya no ver las circunstancias como algo adverso, como un ataque, sino que como una oportunidad que el Señor permite para producir su carácter en nosotros. O sea, cuando ya estoy inmersa en circunstancias diferentes que hacen exasperar mi corazón, Señor, gracias, estás produciendo el carácter de Cristo, no una queja. El otro punto, confesar y acompañarse. Confiesen que están sobrepasadas, confiesen que son de ira, de respuesta poco amable, de enojo fácil, y lleven las cargas los unos con los otros. El confesar da libertad, el Señor opera en esa forma. Y para terminar, quiero leer un extracto del libro, de uno de los libros que leí, y para animarlas porque es súper animante. Dice, ya no tenemos que controlar nuestras circunstancias externas, ni echar mano de nuestras fuerzas para tener buena actitud, una presencia pacífica, una palabra amable, porque lo que necesitamos ya nos ha sido dado. Cristo es nuestra paciencia,
Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra bondad, Cristo es nuestro gozo, enyugado, ¿cierto? Sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, sabemos que Dios tiene el control, no nosotras, y podemos confiar en sus promesas cuando las cosas no salen como queremos. En el poder de Cristo podemos domar la naturaleza de dragón que llevamos adentro. Gloria al Señor.